Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como dice mi compañera Fabiola. Gracias por estar aquí con nosotros en tu podcast, La Buena Parte. Faltaron los sonidos. Sí, los aplausos. ¿Qué pasó? There you go. Últimamente se están quedando, pero no importa. Gracias a todos por estar aquí para nosotros noche. Pero mi nombre aquí es Joel Montero. Estoy aquí con ustedes impartiendo un nuevo episodio. Tengo a Rebeca a mi lado. Hola. Y a Fabiola, que van a estar acompañándome en este estudio, ¿verdad? Del tema que trajimos el día de hoy. Así que, without further ado, el tema que me tocó hacer la investigación es el tema de por qué nos bautizamos. Y digo por qué me tocó hacer la investigación, porque pues es un tema que lo quisimos abarcar medio apologético, y yo no pretendo decir que conozco cómo, ¿verdad? Ser maestro en este sentido. Yo me estoy dejando llevar por una investigación que yo hice, y pues quiero empezar con la premisa de que es de un teólogo, ¿verdad? Él se llama Gerard Lofnick. Querarlo por fe, como dice nuestro pastor. Él es un teólogo alemán de la Universidad de Tübingen. Él fue profesor del Nuevo Testamento hasta 1986, y una nota curiosa de él es que su hermano mayor era profesor del Viejo Testamento. En la familia estaba uno del Nuevo, otro del Viejo. Anyway. Pues para entonces entrar en este tema, porque vamos a discutir la parte de lo que aprendí, y pueden comentar en confianza en cualquier momento de lo que ustedes conocen. Y luego entonces vamos a entrar un poquito en las razones por las cuales ¿verdad? Nos bautizamos, y vamos a entrar en unos testimonios, ¿verdad? De cada uno. Así que una de las cosas que nos dice Gerard en su estudio es que, y creo que comúnmente se conoce, que Jesús no bautizó. O sea, él personalmente no bautizó. Él dice que los gnósticos no conocen ninguna práctica bautismal de Jesús. ¿Okay? De hecho, en Juan 4:2 indica, y es en un paréntesis que me estuvo bien curioso, ¿verdad? Y luego puedo indagar un poquito más, que hablaba del bautismo y decía, aclaraba, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Verdad? Él mandaba a los discípulos a bautizar, como quien dice. Y también él comenta que los discípulos reciben el encargo de curar enfermos y de anunciar la cercanía del reino de Dios, pero no reciben el encargo de bautizar. Esas son las palabras del teólogo, ¿no? Otra cosa del bautismo es que ya era una práctica. Todo parece indicar que era una práctica de la primera comunidad aramea. Como dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Okay? Igual en Mateo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es Mateo hablando. Entonces, ¿qué pasa? Según dice el autor, Mateo muestra que atribuye el bautismo teológicamente al resucitado. ¿Ve? Y ese es el análisis que él hace en este versículo como tal. Otra cosita que también investigué, que me estuvo bien interesante y quisiera que los oyentes ¿verdad? También lo entiendan y lo vean, en los diferentes modelos del bautismo cristiano, ¿verdad? Porque sabemos que había un precedente. Entonces, ¿cómo se va montando ese precedente, ¿no? Por decirlo así. Primero hubo unos antiguos cultos mistéricos del helenismo. ¿Y qué es el helenismo? ¿No? ¿Lo han escuchado anteriormente? El helenismo lo busqué, yo tampoco sabía. Y yo no. Yo tampoco sabía, y es la influencia ejercida por la antigua cultura griega en la civilización y culturas posteriores. Eso viene arrastrado, ¿verdad? De eso. No estoy hablando del bautismo como finalmente cristiano, pero hablando de la práctica del bautismo como Se tal. dice que como que la primera civilización, eso es no sé cuán aceptado está, ¿verdad? En las ciencias, pero tengo entendido que se le llama a la civilización griega como la primera civilización, o sea, la primera civilización del ser humano. Que Correcto. no sé, me acordé de eso, porque dijiste que viene de las tradiciones griegas. Correcto. ¿Qué? Correcto. Gracias.
pues viene de unas tradiciones, ¿verdad? Del culto, como dije, mistéricos del helenismo, que viene de una cultura, de las primeras culturas que se formaron, ¿verdad? Entonces luego está la parte el judaísmo también tenía unas prácticas. ¿Han escuchado del Qumran? No. ¿Eso El- se come? no, no sé cómo. No, de hecho, qué funny que mencionas la comida, porque en el judaísmo todo miembro de la comunidad de Qumran debe bañarse diariamente antes de la comida. Ve, sabía que estaba Estaba, relacionado. Soy una persona culta. estaba close. Pero ni el baño del Qumran ni los lavatorios rituales del judaísmo son el modelo del bautismo cristiano, ¿verdad? No pueden explicar inmediatamente el bautismo cristiano por su repetición, que es ahora vamos a ir entendiendo por qué, porque el bautismo cristiano es uno solo, no se repite, y eso lo sabemos y lo entendemos. Esa es la diferencia que hacemos con del judaísmo. Igual está el bautismo de los prosélitos, que entonces en esto sí había lo que se llama el carácter único. Este bautismo se aplicaba a los paganos que pasaban al judaísmo. Eso era como que un ritual del pagano entonces entrar a la comunidad judía. Eso tiene el elemento de un carácter único al proceso del bautismo. Y por último, no menos importante, el bautismo de Juan es el que recoge todos los elementos que arropan lo que es el bautismo cristiano, que es la distinción de tener un bautizante y un bautizado. Eso lo vemos con Juan el Bautista. Igualmente el carácter único, que es irrepetible, que es la diferencia ante los demás tipos de bautismos que he explicado. Ok, ese es un trasfondo de lo que encontré. Si quieren más información, les exhorto a que busquen. Creo que es bien interesante poder profundizar en la palabra y entender de dónde viene. A mí me encanta buscar el contexto, ¿verdad? Y entender, porque hay un contexto cultural y un contexto histórico. Me encanta escuchar a MacDill Narváez, porque él trae ese contexto en la manera en que él trae las cosas. No pretendo llegar a la inteligencia de ese hombre, pero sí es algo que me atrae personalmente y espero que lo aprecien. Tú dijiste al principio que había un precedente para el bautismo. Uh-huh. Lo primero que pensé fue, yo pensé que esto lo había empezado Juan. Uh-huh. Y es que Juan empezó lo que, como que dice, el bautismo que conocemos hoy en día, como lo conocemos hoy en día. El primero que lo practicó fue Juan. Correcto, okay. Sí, porque incluye todos los elementos de lo que es el bautismo cristiano, que es bautizante bautizado, carácter único y repetible. ¿Okay? Entonces, razones para bautizarse. Hay un montón de razones para bautizarse, pero vamos a hacer un ejercicio aquí rapidito de algunas de las razones que encontré que están basadas en lo bíblico. Y en este punto, pues quisiera que me ayudaran un poquito y comentaran aquí. ¿Está bien? Primero que una de las razones principales, ¿verdad? Bueno, hay muchas y de lo que leí, estas fueron las 7 que encontré. La primera es porque Jesús nos dio el ejemplo. Esa es la primera. O sea, cuando uno vino a ver, Jesús se bautizó. Fue a donde Juan. Y aunque Juan dijo, espérate, yo no debo ser bautizado, tú me tienes que bautizar a mí. Jesús le dijo que no, que debe ser de esa manera. Y lo anoté, lo marqué por aquí. Era el cumplimiento de una profecía. Correcto. En Isaías. Y entonces la profecía de Isaías en Mateo 13 al 15 dices, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo, y dice Jesús, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Entonces ahí Juan accedió. Ese es el primer ejemplo. ¿Qué dice eso para ustedes? Ese ejemplo de que Jesús fue el primero y ese es una de las razones por la cual nos deberíamos bautizar. Es la profecía de Isaías dice que
¿verdad? La figura que ahora sabemos que es Juan, iba a prepararle el camino al Mesías. Y el hecho de que Jesús cumpliera con esa, era importante de que Jesús cumpliera con esa profecía porque es el anuncio del comienzo de su ministerio de redención, de salvación. Así que a mí lo que me dice es que, pues, a lo mejor tú me cambias ahorita mi forma de pensar hasta este momento, a las 8:21 creo que de la noche, hoy, que entiendo que no es necesario bautizarnos para ser salvos. Maybe ahorita me cambias de, no sé, pero hasta ahora eso es lo que yo pienso, pero ¿por qué lo hacemos? Porque pienso que es un acto necesario en lo espiritual, simbólicamente, es porque es una anunciación de que ese bautismo de Jesús que comenzó, que anunció la llegada del Mesías prometido que vino a redimirnos. Esta es mi anunciación de que yo creo en ese Mesías y de que yo me voy a someter o sea, yo me voy yo voy a seguir a Jesús, a ese Salvador. Correcto. ¿Y ibas a decir algo? Yo lo veo como, pues, que él es el maestro, ¿no? Y que esa es la manera de comenzar ese proceso. Además que también cuando uno hace de verdad ese acto es algo más simbólico. Yo lo veo, por lo menos en lo que era mi experiencia, que ese es el génesis, como para comenzar en este camino. Y correcto. Así lo veo yo. Sí, definitivo. Y a eso iba a llevar también la conversación. Es que, ¿verdad? Comienza el ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesucristo. Y si Jesucristo es nuestro ejemplo, y ese fue el comienzo de su ministerio, ¿por qué no nosotros comenzar nuestro caminar con él, haciendo ese acto? Y para contestar tu pregunta, honestamente, y tengo que ser honesto, realmente no sé cómo contestarla. Creo que es algo que se puede analizar y se puede traer en otra ocasión. Y lo podemos hasta dialogar en un... Este tema dentro de la comunidad cristiana, no católica, la comunidad cristiana no católica, porque el bautismo, la práctica del bautismo de los católicos es distinta, es bastante polarizante, porque yo sé de denominaciones que no practican el bautismo a propósito, porque genuinamente piensan que eso era algo que se hizo, se cumplió con lo que se tenía que cumplir en ese momento y que no hace sentido hacerlo ahora. Eso es un tema polarizante. Pues por lo menos vamos a traer la perspectiva, ¿verdad?, cristiana. Sé que el teólogo es católico, pero de lo que evalué, es una perspectiva de defender el bautismo como una práctica que se debe seguir haciendo. Entonces, moviéndonos a la segunda razón que encontré, otra razón por la cual nos bautizamos es porque el bautismo está ligado al arrepentimiento, el perdón de los pecados, y es esencial para recibir el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2:38 y en Hechos 19:3-5. Es la declaración, por lo menos, ¿verdad?, poniendo desde el punto de vista mío, de yo entonces arrepentirme, pedir perdón y querer recibir, ¿verdad?, el Espíritu Santo en mi vida. Y esa es una de las razones por la cual el bautismo se da, ¿verdad? Está ligado a esa parte. Otra cosita también que es razón para bautizarse es la declaración que hacemos, que tú mencionaste ahorita. Es la declaración de que Jesús es tu Salvador. Tú obviamente cuando recibes a Cristo, ¿verdad?, en lo que estamos acostumbrados en nuestras denominaciones, tú lo haces verbalmente, y tú pasas al frente y tú lo declaras. Pero el bautizarte lo acentúa, ¿verdad? Y está declarado en Hechos 22:16 que es así. Otra razón que a mí me interesó mucho y me gustó para ponerla aquí es porque el bautismo simula el entierro y resurrección de Jesús y señala una nueva vida en Cristo. Estamos muriendo a nuestra carne y resucitando en Cristo. Como dice Gálatas 2:20, que dice, mas no soy yo, sino Cristo que vive ahora en mí. Creo que es algo así, sí. Que habla de ese acto. O sea, entonces, tengo mi teléfono para poder decirlo bien. Lo buscan, Gálatas 2:20. Adicional a Gálatas,
esto también se puede ver en Romanos 6:4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Está en Gálatas, está ¿verdad? Acá en Romanos, está en varias áreas, porque es lo que los cristianos primitivos estaban sintiendo cuando pasaban por ese proceso. Otro de las razones es un signo de obediencia, el bautizarse, ¿verdad? Estamos obediendo al Señor, estamos cumpliendo, ¿verdad? Con su ejemplo. Con su ejemplo, correcto. Número 6, confirmación de la lealtad a nuestro nuevo Rey, porque Él se entrona en nuestras vidas. Y eso está en Hechos 8:16. Y por último, número 7, el bautismo es el resultado de la labor del Espíritu en el corazón y la mente por medio de la palabra. Y eso hace un tremendo segue a comenzar a contestar unas preguntas, ¿verdad?, que queremos contestar. Porque el bautismo, el decidir bautizarnos, ¿verdad?, no por criticar el catolicismo, cuando te bautizan, no es lo mismo que te bauticen a que tú decidas bautizarte. Y la decisión del bautismo, por lo menos desde mi perspectiva, y les voy a preguntar a ustedes, es un resultado del Espíritu Santo trabajando en uno y trabajando con el corazón y la mente, a través de la palabra, cómo se recibe en los cultos, cómo se recibe leyéndola, cómo se recibe cuando estamos prestos a ser cambiados. Así que, para comenzar, en la parte de las preguntas, quisiera saber, ¿verdad?, ¿cuándo fue que decidieron bautizarse y por qué? ¿Quién quiere comenzar? Yo me bauticé en el 2010, si no me equivoco. Cuando yo me convertí en serio, como yo digo. Yo estaba viviendo en ese momento en Florida. Estaba haciendo mi grado 11 allá. Y allá pues no estaban bautizando. En la iglesia que yo asistía no estaban bautizando. Tan pronto regreso a Puerto Rico, que me integro acá a la iglesia a la que iba anteriormente a esta con mi mamá, tan pronto se abrieron los espacios para el bautismo, me apunté, pues porque ya había, aunque yo acepté al Señor a los 8 años, yo he conocido a Dios hacía muchos años más atrás, esta era la primera vez que estaba realmente viviendo el Evangelio. Y quería hacerlo cuanto antes, para eso mismo, para hacer era como algo que yo necesitaba hacer para no sé cómo explicarlo, para testificar públicamente y sellar en mí esta vida nueva a la que yo me estaba comprometiendo. Declarar y sellar ese pacto, ¿verdad?, de continuar en el camino del Señor. Creo que son las palabras clave de lo que mencionaste. ¿Algo más que quisieras añadir al por qué? Es que de verdad que no hay otra explicación. Sí. Yo sentía la necesidad de hacer eso porque ya yo me habían por fin encontrado con el Evangelio de verdad. Qué chévere. ¿Y tú, Rebeca? En mi caso fue en el 2020 que tomé la decisión de bautizarme. ¿Y por qué? Porque estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida. Es algo que ya he comentado, y es que estaba pasando por una ruptura de una relación luego de muchos años, y fue un proceso para mí muy doloroso, y donde a mí literalmente, yo digo como que me encontraba en el desierto, en depresión, en una tristeza, en una soledad, donde realmente Dios me restauró, y fue la decisión más increíble, segura que he tomado en mi vida. La tomé en el 2020 a raíz de una situación en mi vida, y que me llevó a que cuando en la iglesia abrieron los espacios para bautizarme, como en el caso de Fabiola, de hecho ya habían comenzado las clases, yo insistí como que mira, yo quiero, no sé cómo retomo esa clase que ya pasó, y tomé mis clases y lo hice. Chévere. ¿Verdad? Todos hemos llegado al bautismo de diferentes maneras, y creo que los oyentes
que se han bautizado y los que están pensando lo que no conocen, pues llegará las razones y el tiempo, ¿verdad? Como ustedes le llegó a su tiempo. Ahí, sorry que te No, interrumpa. tranquila. Acabo de acordarme pues estaba pensando que otra razón pudiera haber además de... Y hay veces que hay iglesias, y si no me equivoco, la de nosotros creo que es una, que cuando tú quieres servir en un área ministerial, te requieren ser bautizado. No sé, maybe estoy mal. Me parece que la nuestra es una de ellas, pero sé que hay denominaciones, iglesias que requieren esto, que otra razón por la que quizás pienso que alguien pudiera tomar la decisión, es porque se encontró con Cristo, porque comenzó una nueva vida, lo aceptó como su Salvador y ahora está listo para servir. Ya no está sentado, ya no está siendo discipulado, ahora está listo para servir y quizás ese sea un buen momento para ser bautizado y que se le abran puertas ministeriales y de servicio en su iglesia. Sí, hay muchas maneras de que podemos recibir ese nudge que nos lleva hacia eso. El fervor que sentimos por querer servirle al Señor, porque ya entonces ha trabajado en nosotros unas cosas, ¿verdad? Como lo han mencionado ustedes, y queremos pues dar más, y queremos acentuarlo con ese acto. En mi caso, yo me bauticé, creo que no lleva... Hay que ir un poquito más atrás. Yo empecé a congregarme después de que conocí a mi esposa. Un poquito antes ya había comenzado a recibir eso mismo que habla el séptimo punto que traje, ¿verdad? El Espíritu Santo trabajando en mi corazón. Había asistido a unas iglesias, a unas bodas y habían ciertas cosas como que me habían tocado. Y había como que un dolor dentro de mí que quería ser sanado. Y pues al conocer a mi esposa, pues ella me trajo a la iglesia, gracias a Dios por eso. Y comencé a conocer, ¿verdad? El evangelio desde el punto de vista de esta denominación, ¿no? Porque yo vengo del catolicismo. Yo pues lo digo, yo rechacé el catolicismo en su momento, me fui al mundo, entonces ahora entonces me vuelvo a encontrar con la figura de Jesús como el centro, la palabra como el centro de la vida cristiana. Y fue una serie, no puedo precisar cuál, pero durante mi primer año hubo una serie de experiencias espirituales que estaba sintiendo que me dijeron que ya yo tenía que tomar ese paso y seguir indagando, porque ya estaba viendo unos cambios en mí y yo no quería parar. Es cuando tú recibes ese amor y ese perdón de Dios y tú dices, quiero más, cuando lo cantamos, quiero más de ti. Pues esa fue la declaración que yo quise hacer en ese momento. Y por eso fue que tomé la decisión de bautizarme. Yo soy malo con las fechas, no recuerdo el año, pero sé, yo creo que llevo como 2 o 3 años ya. Pero sé que pasó así. So, volvemos, es algo diferente para cada persona, es algo que te impulsa, es el Espíritu Santo trabajando en ti, y creo que es cuando comenzamos creo que cada ejemplo habla de escuchar al Espíritu trabajar en nosotros, y es lo que nos lleva a bautizarnos. Ahora, vamos a entrar entonces a la experiencia del bautismo como tal, y vamos a llevarlo, ¿verdad?, al nivel espiritual. En esa experiencia como tal del bautismo, tal vez la preparación y el momento de bautizarte y momentos después, ¿cómo fue esa experiencia espiritual? ¿Cómo te sentiste? Empezando con Rebeca. Para mí era como sellar un momento de mi vida, como sellarlo en cerrar un capítulo y abrir otro. A mí, ¿verdad? Tuve la bendición de tener una experiencia literalmente con Dios justo al siguiente día que Él me habló, y era algo que yo decía, yo no lo podía creer que yo haya tenido, ¿verdad? Esa experiencia tan bella y que ha sido inigualable en mi vida. Así que yo desde ese entonces yo me he sentido privilegiada, bendecida de que a mí Dios me habló un día después. Para mí no era algo que buscaba ni esperaba,
y realmente él es que Dios está pasado. Sí. Dios como, para que no quepa duda que yo estaba haciendo el paso correcto, Él me lo confirmó el siguiente día. Como que, y te lo digo y me da sentimiento porque me contestó la pregunta que por muchas noches que yo le hice, hasta que me llevaron a tomar esta decisión, yo le estaba haciendo, me la contestó el día siguiente. Y para mí ha sido, lo he dicho anteriormente, la mejor decisión de mi vida y me siento bendecida y que Dios haya tenido misericordia conmigo y gracia para confirmarme que era el camino correcto. Así que, nada, espiritualmente yo pues me sentía, imagínate, Sí, me imagino. increíble. No, y Dios está pasado, de verdad que sí. Dios es otra cosa y sabe cuándo. Sí. Y a veces lo queremos y no pasa, pero cuando menos lo esperamos, lo hace. Y voy a aprovechar a hablar de mí un momentito porque pasó algo similar. A mí fue casi inmediatamente. Yo creo que lo había hablado anteriormente en uno de los episodios, pero para repasar cómo fue ese proceso para mí, bajé las aguas bautismales. Y ustedes saben que por lo menos aquí se prepara el ambiente. A mí me tocó en la playa. Ok. Sí, pero ok. igual se prepara, igual era. Sí. Siempre se prepara el ambiente y uno lo siente. Por eso es que él obra, porque también está la congregación preparándolo. Entonces, el ambiente estaba precioso, se dio. Obviamente el proceso, pues, es un poquito cuando sucede, como decirlo, mecánico, ¿verdad? Es algo que todo el mundo pasa por lo mismo. Baja, sube, perfecto, lo hiciste, bien. Pero entonces tú estás en meditación. Y yo estuve en meditación, pasé a cambiarme, regreso, están cantando fervientemente. Y yo con calma me voy, me siento. Me paro, me cierro mis ojos y comienzo a orar. Como que para feel the moment. Y cierro los ojos y comienzo a orar y comienzo a darle gracias a Dios por haberme traído hasta allí. Y lo recuerdo como si fuera ayer, que se acerca un anciano donde mí y me abraza. Justamente cuando estoy dándole gracias a Dios. Y para mí eso fue confirmación de que Dios mismo me estaba abrazando, diciéndome, yo estoy aquí contigo, yo te traje hasta aquí, si es verdad. Esa confirmación para mí, eso jamás se me va a olvidar. Es la experiencia más brutal, por decirlo así, que he tenido espiritualmente. Y pasó justamente después de haber tomado esa decisión y bajar las aguas bautismales. Así que doy gracias a Dios por eso, soy bendecido por eso y todo fue, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Amén. Así que le toca ahora a Fabiola hablar del suyo. Yo aquí, Fabiola Pérez Pamblanco. yo aquí ahora pensando, yo me bauticé hace 12 años. No me acuerdo mucho o sea, recuerdo que pues aquí uno coge unas clasecitas en la iglesia donde yo iba, tú ibas y estabas toda la mañana allá cogiendo como un curso intensivo. Recuerdo eso, y la emoción. Tengo recuerdos de ese momento de antes de que, wow, esto es un día bien importante. Wow, esto es un día bien monumental para mi vida. Y fue bien bello, visualmente, físicamente, espiritualmente, porque fue en la playa también. Fue en la playa de Dorado y fue en una esquina de la playa donde no había nadie, así que era nuestra iglesia, nuestros familiares. Y recuerdo que salí de la playa, de la mano de en ese momento mi pastor, el pastor Benjamín, bien compungida, pero bien feliz, bien llena, bien segura de lo que había hecho. Yo comparto eso, yo me sentía bien segura. Y como que sí estaba nerviosa, pero siempre como para adelante, ¿sabes? Como bromeaba, pero tú sabes que yo soy un bromista. Incordia. Wow. ¿Algo más que decir? ¿Cogemos una terapia? Y no, ya olvídate eso. En fin, segura, comparto eso. Okay. Qué
Del rencor, ¿te acuerdas que hablamos? Ah, está bien. Siento que debería estar en el medio como para, espérate, what's going on here? Pero cool. Son bien amigas y eso se nota. No, nada, ¿tú eras la que estaba hablando? No, porque... Por favor, edítalo. Y Ariel últimamente está como rehusándose a editar las cosas y yo no creo que lo vaya a editar. Ya mismo los ponemos a ellos a contestar preguntas también. Yo creo que ¿Verdad? Un hay día que- deberíamos sorprenderlo y sabes que tienes que venir ahora aquí. Sí, definitivamente. ¿Por qué no? ¿Tú te bautizaste, Ariel? ¿Sí? ¿Y cómo fue Venga tu pa' acá. experiencia? Vente, cuéntanos. Ven, Dale, ven un ven. momentito. Ven mi micrófono un momento. Dale. Me vas a hacer quedar mal. Dale. ¿Qué eso? Esta es la primera en Yariel, el podcast sí. que lo hacemos. Vamos, Yariel vamos. es el chico que nos graba. Hoy mismo está haciendo las dos funciones, del sonido y la cámara. Multitasking. Toma. ¿Cuándo tú te graduaste? ¿Cuándo tú te bautizaste? Creo que fue hace como 3 o 4 años, el 2 de diciembre. ¿Estás seguro que tú te ves ahí? Vente para acá. Sí, ya me veo ahí. Un 2 de diciembre. ¿Del año pasado? No, hace como 3 o 4 años más o menos. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues súper brutal, es súper cool saber el hecho de que estás, ¿verdad?, entregándole tu vida a Dios y diciéndole a Dios, ya no soy yo, sino eres tú tomando el control de mi vida. ¿Y por qué tú decidiste bautizarte? En ese momento había pasado al altar para una confirmación de algo y en ese momento sentí que era tiempo de bautizarme ya. Creí que era el tiempo, que era el momento ya de hacer ese paso, ¿verdad? Por eso lo hice, entendí que era el paso. ¿Y tú sientes que haberte bautizado hizo que tu vida espiritual tomara un rumbo diferente? Sí, yo pienso que sí. Al tú decirle a Dios que ya no soy yo, eres tú, todo cambia. Pienso que se pone un poquito peor, pero todo cambia. Todo Vienen más cambia, pruebas. pero ajá, Vienen los tiene growing muchas pains. pruebas. Yeah. Pero ya no es estás parte solo. es parte de, y ya eres tú y Dios. No, eso es. Loved it. ¿Quieres mi asiento? Gracias por eso. Tremendo poder tener estos espacios y aprender. De verdad que gracias por compartir, muchacho joven, Sí. para aquellos jóvenes que nos están escuchando. Yariel se ve bien grande, pero Yariel es un joven de... ¿Tú tienes 16 años? ¿16? 16 años. Y mira cómo habla de la espiritualidad. Sí. Es hermoso ver eso. Así que exhortamos a todos, ¿verdad? Pero también a los jóvenes de que se congreguen y You are not too young to do it. yes. Esa es una de las razones por las que yo, ¿verdad? Recuerdo más nena, Ujú, más o menos la edad de Yariel, cuando hablaba de esto con... Ay, no, todavía no, yo soy muy joven. Ay, no, todavía no, porque a mí me queda mucho por vivir. Ay, no, yo no quiero tomar ese paso porque entonces significa que yo tengo que cambiar mi forma de vida. You are not too young para tomar el paso de decirle a Dios, como dijo Yariel, ahora no soy yo, quiero que seas tú. Igual, contrarrestando eso un poco también para ver ambas perspectivas, tampoco you're not too old. Yes, Porque también has vivido, en mi caso, pues, viví un poco antes de tomar la decisión y obviamente hubiese querido tener la dicha de poder hacerlo mucho más antes, porque ¿verdad? Las cosas hubiesen sido un poquito diferentes, aunque ¿verdad? Todo tiene su propósito, pero sí, tampoco nunca es tarde para entregarle la vida al Señor y trabajar. Yo creo que algo que dijo es que literalmente una vez tú tomas esa decisión, que también lo hablábamos allí antes de entrar aquí a la cabina, es que ya tú sabes que tú no vas solo en la vida, ¿sabes? Tú sabes que tú tienes un Dios que te respalda, tú tienes un Dios que está contigo, ya esa lucha, tú sabes lo que tú tienes que hacer, poner las cosas en manos de Dios, hacer lo que tú puedes hacer como humano y el resto Él obrará. Y Pues- eso es lo lindo de bautizarse. Pues creo que esto ayuda a la última pregunta que tenía, porque estamos hablando de por qué nos hemos bautizado y la guía que recibimos, ¿verdad? Al bautizarnos. Pero entonces, si ponemos en perspectiva, ahí salió la palabra, ¿qué hubiese pasado si no hubiéramos tomado la decisión? Creo que es una pregunta un poquito fuerte, pero creo que vale la pena analizarlo.
cuál iba a ser tal vez lo que hubiese continuado pasando o lo que no hubiésemos recibido. Si pueden hablar un poquito de eso. ¿Quién se atreva primero? Como les había comentado, ya yo llevaba un año y pico, quizás 2, no recuerdo, sirviéndole a Dios en el momento que me bauticé, pero en el momento que lo hice fue bien importante, porque en ese momento yo iba a la iglesia del pastor Benjamín en Dorado, Casa de Bendición, tremenda iglesia, porque era la iglesia que visitaba mi mamá. Pero ya yo había comenzado a visitar Amelia. Y yo quería, había algo en Amelia. Yo siempre digo que Dios desde pequeña me selló con propósito aquí, porque a esta iglesia yo vine pequeña, de bebé. Bebé no tengo recuerdo. Pero mi abuela llegó un tiempo que venía Amelia solita y a la de sus 2 nietas la que se llevaba era a mí. Y yo llegué aquí y parece como, no sé, yo digo, a lo mejor mi espíritu reconoció que aquí había propósito de Dios y yo quise comenzar a venir aquí a la iglesia y tomar ese paso. Le di una seriedad a mi conversión que se trasladó a cosas como la música que yo escuchaba, las palabras que utilizaba, las conversaciones en las que me metía, que le dieron profundidad a mi espiritualidad. Y Amelia es una iglesia profunda espiritualmente. Es una iglesia donde si tú vas a servir, que era lo que yo quería hacer, que era lo que estaba loca por hacer, va a requerir de ti, nuestros pastores y nuestros líderes son gente seria, gente de oración, gente que busca gente igualmente de seria. Y creo que si no lo hubiera hecho en ese momento en el que estaba yendo a esta iglesia, pero queriendo venir acá y servir acá, quizás no le hubiera dado la seriedad a mi vida espiritual que iba a requerir cuando yo viniera acá y dijera quiero trabajar. Incluso la primera vez que dije que quería trabajar formalmente y dónde quería hacerlo, la contestación fue no, todavía no. Y verdad, con mucha mansedumbre me sometí al proceso, entendí que yo necesitaba ser discipulado un poco más y esperé un tiempo y se me concedió. Pero pienso que sin de no haberlo hecho, pues quizá se hubieran retrasado procesos de crecimiento, de servicio en la casa. Lindo. Bueno, pues a mí, cuando estabas hablando, como que me vino un recuerdo que iba a la par con todo lo que hemos estado hablando. Me acuerdo que en un lunes de oración, así estaban haciendo un llamado para recibir a Dios en su corazón y pues, ¿sabes? Como que recibirlo. Y entonces uno está con esa lucha espiritual y estoy hablando antes de ser bautizada y uno está, oye, no paso por ahí. Porque uno tiene esa lucha espiritual y a los que quizás lo están teniendo o lo tuvieron, pues se pueden identificar. Y yo creo que cuando es ese momento te nace y yo, ¿verdad? He escuchado que Dios llama con lazos de amor y yo te invito a que y te lo digo porque lo viví y quizás mi proceso era ese, quizás no por fe, yo sé que era lo que tenía que vivir. Si Dios tú lo sientes por más mínimo que te está llamando y hacen un llamado, valga redundancia, en este culto que tú vayas, pasa. Es lo más lindo, no esperemos ¿verdad? A pasar por desiertos o cosas innecesarias que Dios te está dirigiendo por un camino y uno pues por ser a veces, ¿verdad?, ignorante, quiere tomar otras decisiones porque es que uno siempre se cree que sabe más que todo el mundo. Entonces, mi invitación y mi exhortación, ¿verdad?, es que se atrevan a hacerlo y no esperar a que pase algo trágico o esperar, ¿verdad?, que sea un llamado pues como que un poco más rough. Eso es en mi experiencia. Entonces, contestando la pregunta, yo fui a un retiro, coinonía, con Joey, y estaba el pastor Magdiel Narváez. Y a mí esa coinonía, para mí, hay un antes y un después, definitivamente. Pero compartí al pastor Narváez que él dice, si a ti te sientan y Dios te dice, mira, tú vas a vivir esto, tú vas a vivir esto, tú vas a vivir lo otro, nadie se bautiza. ¿Me entiendes? Y literalmente bautizarse es un acto
donde, como has explicado, obediencia, de aceptar a Dios como tu único, ¿verdad?, Salvador, de realmente tener una decisión en tu vida, de realmente entablar tu vida, como tú decías, un sello de decisiones para tomar unas decisiones y ejecutarlo. Pues estaba el pastor Narváez que estaba explicando, ¿verdad?, desde que si a uno lo sientan y te dicen, mira, tú vas a pasar por si Dios nos sentara en una silla y nos explicara, tú vas a pasar por la pérdida de tal persona, tú vas a pasar por esto, tú vas a pasar por una ruptura, tú vas a pasar por noches de desvelo, de tristeza, de depresión, pero yo voy a estar. ¿Tú te bautizarías? Uno no lo haría. Uno hace, ¿verdad?, ese acto de fe. Y a lo que hemos estado discutiendo, que uno hace ese acto para hacerla, porque es una obediencia, porque uno quiere entablar ese camino donde tú recibes a Dios como tu único Salvador y uno no sabe lo que va a venir. Pero qué mejor hacerlo, vivir una vida con Dios en tu vida y como decía Yariel, ¿verdad?, ya tú sabes que no vas a ser tú solo, en que tú tienes un Dios que va a estar contigo, un Dios que cuando las fuerzas no te den, Él te va a restaurar, Él te va a dar sabiduría, discernimiento para tomar las decisiones, porque sí realmente yo puedo afirmar algo. Sin Dios, si yo no me hubiese bautizado, honestamente yo no sé qué sería de mí. No diría algo trágico porque yo vengo de una familia donde está Dios muy inculcado en nosotros, pero te puedo decir que como yo era, que era una persona que me autosaboteaba, que no sé, que era muy no explosiva, sí, o un poco Impulsiva. así, impulsiva, gracias. Impulsiva, pues de seguro no estuviese llevando o manejando las cosas que hoy día vivo con la paz, porque a pesar que sí llega la ansiedad, llega la incertidumbre a la hora de uno orar, y esto me imagino que lo podemos compartir, uno ora y uno sabe que como humano hizo lo que podía hacer, uno ora y deja las cosas en manos de Dios, el día de mañana traerá su propio afán. Así que, a respuesta ya resumida, si yo no me hubiese bautizado, no sé qué sería, pero sí puedo confirmar que lo hice y lo que hoy día vivo es mucho mejor si no lo hubiese hecho. Excelente. Hablamos de seriedad dentro de lo espiritual, hablamos de encaminarnos, ¿verdad?, a una vida mejor. No quiero robarle a Cristi. ¿Qué es la vida que vivimos cuando estamos tomando esa decisión? Cuando no lo estamos o cuando no lo estoy, por poner el enfoque en mí. Lo que estaba pensando cuando estaba escuchando es que iba a ser más difícil. Definitivo. Iba a ser más cuesta arriba. No estoy diciendo que ahora no es fácil, que ahora es fácil, tampoco. Hay otros elementos que se envuelven, pero el saber de que puedo dejar todo, mi carga, en sus manos, y Él se va a encargar de guiarme, y Él se va a encargar de proveer, Él se va a encargar de sanar el dolor. Pensando en el dolor, o sea, seguir manteniéndose en ese dolor sin una salida es bien frustrante, puede ser bien frustrante. Para aquel que esté tal vez en un proceso fuera de lo que es lo espiritual, podemos hablar de todo tipo de procesos, pero la diferencia es del cielo a la tierra. Yo comentaba sorry que te interrumpa. Sí. Yo comentaba en un podcast reciente que contrario al discurso secular, no hay nada más liberador que cederle el control a Dios. Amén. Y lo que la propaganda del mundo y lo que nos vende es que es el individualismo, buscar tu verdad, buscar tu comodidad, buscar tu sueño. Y esta carne es además de que es caída, de que es pecaminosa, se equivoca, es incorrecta, es impulsiva, tiene deseos que mal manejado, mal administrado,
pues nos pueden repercutir en situaciones de salud, emocional, etcétera. Y cuando nosotros no le damos el control de nuestra vida a Dios y vivimos esclavizados a nosotros mismos, lo que la propaganda del mundo dice que es la libertad, estamos en realidad esclavizados a algo que está corrupto. Así que es imposible que produzca frutos buenos. Ujú. Pero cuando hacemos cosas como venir al Evangelio y cederle nuestra vida a Cristo, en eventos tan importantes como lo es el bautismo, nosotros le cedemos el control de nuestra vida a alguien perfecto. Y eso es liberador. Por lo que decía ahorita Rebeca y lo que estaba comentando ahora Joel. Porque es tan diferente preocuparse, es tener la preocupación porque vienen las preocupaciones, sabiendo que hiciste tu parte. Y que hay una que tú no la puedes hacer, que está fuera de tu control, pero como tú cediste el control de tu vida, tú sabes que hay alguien que se va a encargar de eso. No hay nada, no existe, por más raro que, ¿verdad? Contradictorio que suene, no hay nada más liberador que cederle control a Dios de la vida de uno. Y ¿verdad? Para ir cerrando el podcast con la enseñanza de hoy, lo que queremos es soltarle a la audiencia, y voy a tomar una palabra que utilizaste. Si estás buscando liberación, creo que eso es bien importante. Liberación de preocupaciones, de ansiedades, de dolores, de lo que te tenga esclavizado, ¿verdad? Por decir lo contrario. Hay un camino. Hay un camino, tiene su principio y tiene un final glorioso para ti. Y para nosotros, según entendemos, ha comenzado con esa decisión de bautizarnos y encaminarnos con ese Padre amoroso que necesitábamos en nuestra vida y que tú necesitas tal vez en tu vida para sobrellevar cualquier carga que esté, ¿verdad? Pasando. Así que esa es nuestra exhortación, que lo mires desde ese punto de vista, que lo evalúes, lo analices, lo reflexiones y si tienes dudas, que ¿verdad? Salgas a tu iglesia más cercana y te reúnas con algún líder que te pueda orientar mejor. Creo que con eso podemos cerrar. Si quieren decir algo más. Si eres una persona que está convertida y desea llevar tu vida espiritual a otro nivel y no sabes cómo, me uno a la exhortación de Joel, de ir a tus líderes. Y si no tienes una iglesia, búscala. No, es imposible perseverar en este camino sin comunidad de fe. Búscala y hazlo, aunque sea de manera simbólica, ¿verdad? Porque es que el bautismo es en muchos sentidos un acto simbólico. Yo voy a hacer esto público, yo me voy a bautizar públicamente para entregarte mi vida públicamente y confesarte públicamente, porque me quiero comprometer. Y cuando nosotros hacemos, ¿verdad? Las cosas que están en nuestras manos, las cosas en obediencia, como ese acto de fe de irme a bautizar, no es posible que el Señor no se glorifique. Yo voy a añadir a eso, y si tienes una presión social, si tienes quizás amistades que ninguno tenga, o si no pocos tengan, ¿verdad? Esta creencia, no tienes que hablar, no lo consultes con nadie. Sabes que uno corre a los pies de Cristo y esto es tan personal que es un proceso tuyo con Dios. Hay cosas que incluso yo comparto con Fabiola, pero no es hasta que pasa el tiempo que quizás yo se lo comparto, porque en ese momento solo Dios y yo sabíamos ese proceso que yo estaba pasando. Así que corre a los pies de Cristo. Si no tienes con quién compartirlo, no lo compartas, ve y hazlo. Cuando ya tú te sientas listo, tendrás el momento para expresarlo y verás que va a ser la mejor decisión. Así que no esperes por nadie, no te sientas con una presión social. Yo incluso, ¿verdad? Tengo mis seguidores, yo decía, no voy a subir nada, pues imagínate que me puedan criticar lo que sea. Sabes que yo lo publiqué. Y Fabi, esto lo habíamos hablado, me dijo, yo no sabía que lo ibas a publicar, o Natal. Y yo dije, ¿cómo no voy a publicar a quien merece honor? Si él es el que me hizo, me restauró, me ama y me perdonó. Así que no tengas ninguna presión, hazlo porque realmente lo sientas, y nosotros te invitamos a que lo hagas y que
no es que es un camino fácil, pero no andarás solo. Y vale la pena. Y vale la pena. Excelente. Pues gracias, eso es todo, ¿verdad? Por el día de hoy en este tema. Le doy las gracias a las compañeras por participar y compartir con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado. Dejen sus comentarios, ya sea en YouTube, Spotify, donde nos pueden escuchar. Recuerda que todos los martes a las 5 de la mañana sale el podcast con temas nuevos, refrescantes, que te ayudan a entender más, ¿verdad?, de lo que es este diario vivir, ¿verdad?, en la fe cristiana. Así que eso es todo por esta noche. Este fue el tema de ¿por qué nos bautizamos? Dios les bendiga.